todos, queridos socios de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Estamos por última vez, yo creo, hacemos una transmisión desde la época del confinamiento. Yo creo que a partir de ahora, de esta semana, ya la Sociedad Española de Imagen Cardíaca abrirá de nuevo su sede. Y de nuevo traemos a alguien que nos va a hablar del futuro. Para mí, en este caso, es una persona muy especial por varios motivos. Primero, porque es mujer, son las más inteligentes en este momento la imagen cardíaca. Segundo, porque es italiano. Italiano es de nacionalidad italiana, que, como muchos de ustedes saben, para mí es una pasión, Italia y todo lo que conlleva. Y segundo, porque es una de las personas con más impacto en este momento en el mundo de la resonancia cardíaca. Vamos a hablar del estado actual rápido y del futuro de la resonancia. Tenemos el placer de que esté con nosotros Chiara Buccarelli Ducci, que es italiana, está trabajando en este momento en Bristol, es jefa del Laboratorio de Investigación Clínica o Clinical Research de Investigación Clínica del Centro de Imagen de Bristol. Ha sido, creo, si me confundo me lo dices, Chiara, ha sido vicepresidenta de la Asociación Europea, lo que es la Asociación de Imagen de la Sociedad Europea de Cardiología, creo que acabaste en el 18, es secretaria de la actualmente, y luego es una persona importante, es la jefa, la que manda en la Sociedad de Imagen Cardiovascular. Chiara, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel, por esta invitación. Es un honor, de verdad, estar aquí con vosotros y compartir unos conceptos de resonancia con todos los amigos que nos escuchan. Muy bien. Queríamos hacer una visión global de dónde estamos en la resonancia magnética. La resonancia magnética nos invade, ¿no? Ha sido un avasallamiento. Pero yo cuando hablo de resonancia, depende de dónde hables, tienes que ser muy cuidadoso, porque evidentemente no todo el mundo tiene una máquina. Nuestros socios son el 70% latinoamericanos, donde no está tan invadida la resonancia magnética todavía, y a veces uno puede deprimirse, ¿no? Por no tener esa posibilidad de diagnóstica. La primera pregunta es, ¿realmente cuándo la resonancia es algo más que debe ser una rutina? ¿Cuándo es exigitivo en un paciente hacer una resonancia magnética cardíaca según las guías clínicas hoy? Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Esa es una pregunta muy importante. Y sin dudas, las situaciones clínicas donde más hace falta la resonancia, en mi opinión, son las cardiomiopatías, el MINOCA, el infarto de miocardio con arterias coronarias sin obstrucción y a veces la valvulopatía sería muy importante hacer una resonancia, ya veremos en cuáles casos, y cardiopatía congénita también sería muy importante hacer resonancia. Y las cardiomiopatías, ¿por qué nos ayuda el diagnóstico diferencial? La primera diferenciación es entre la cardiopatía isquémica, y sería, que es frecuente, y la non isquémica. Y dentro de la non isquémica, las diferentes etiologías a través de la caracterización tisular. Por supuesto, el examen de resonancia sigue a lo del eco y no lo sustituye, eso es importante decirlo. Pero la caracterización tisular es algo muy específico de la resonancia y eso que tiene tan importancia en las cardiomiopatías. Y porque nos va a dar informaciones sobre el tejido miocárdico. Por ejemplo, aquí veis 4 ventrículos que son hipertróficos, y a pesar de la historia del paciente, del eco y del electro, a veces no es tan fácil tener claro de lo que pasa con el paciente. La técnica de realce tardío, después de la administración de medio de contraste, es de verdad muy importante para darse cuenta de lo que pasa a nivel miocárdico. Lo que ocurre con este contraste es que se distribuye siguiendo los mecanismos patofisiológicos de cada enfermedad. Aquí veis que se puede distinguir un patrón isquémico de non isquémico y supuestamente sigue el mecanismo patofisiológico. El patrón isquémico, por ejemplo, empieza en el subenocardio y el incremento del tiempo isquémico se hace más transmural a todo el grosor de la pared, es decir, y esto sigue el fuente de ola isquémico necrótico, pues entonces su mecanismo patofisiológico. Y los patrones non isquémicos son muy variados y pueden ser subepicárdico o a medio de la pared, ya como ves aquí, subendocárdico o a medio de la pared, pero nunca sería transmural o subendocárdico.
En estos pacientes, ya como decía, con cuatro corazones hipertróficos, ya no es fácil hacer el diagnóstico diferencial según las imágenes, solo de cine o como si fuera un eco, por ejemplo, y entonces el realce tardío es de verdad muy importante. Y ya ves en estos 4 pacientes que los patrones son muy distintos. En este primer caso hay un patrón muy difuso del ventrículo izquierdo, pero sino también del ventrículo derecho y también de la cámara auricular. Y la cavidad es típicamente más oscura. Este es un patrón de amiloidosis cardíaca. En este otro caso, el realce tardío está puesto en el medio de la pared en correspondencia de la zona de hipertrofia. Y esto es muy típico de la cardiomopatía hipertrófica. Este otro caso es un poco más complejo. Ya veis que hay realce tardío bien difuso en el septo, sino también en la pared lateral. Es un patrón non isquémico, supuestamente, porque es medio mural y epicárdico. Y esto es un diagnóstico bastante difícil, solo en el realce tardío. Esta es la enfermedad de Fabry. Pero ya como veremos, el mapeo T1 es muy importante para nos ayudar al diagnóstico definitivo de esta patología. Este otro patrón es un poco más complejo porque hay un poco de todo. Y hay realce tardío medio mural, pero también epicárdico y a veces se parece también subendocárdico. Bueno, esto también es un diagnóstico diferencial un poco difícil. Hay que mirar a otras imágenes, incluso a los pulmones, y esta es una sarcoidosis cardíaca. Pero ya ves la importancia del realce tardío. Y esto se puede aplicar no solo a ventrículos hipertróficos, sino a ventrículos dilatados también. Y esos son 4 casos de pacientes con una dilatación ventricular izquierda y sin tener muy clara la causa de esa dilatación. Pues entonces, haciendo la resonancia, ya se ven 4 patrones distintos. Es un patrón subendocárdico transmural, y esto es muy típico de isquémico. En este paciente hay un infarto del septo, del ápex, y sino también de la pared lateral. Pues hay un infarto en muchos territorios coronarios distintos. Este otro patrón no es tan fácil verlo porque es uno muy sato. Hay un realce tardío medio mural así que casi no se ve, pero hay que poner mucha atención a los detalles, la verdad, en estas imágenes de resonancias. Pero a lo mejor no se proyecta muy bien aquí, pero se ve una línea de realce tardío medio mural. Eso es típico de la cardiopatía dilatada idiopática, o podría ser postmiocardítica, por ejemplo. Aquí otro caso, la sarcoidosis cardíaca puede tener un fenotipo dilatado, sino un fenotipo hipertrófico, depende de la evolución y de la historia natural de la enfermedad. Y aquí ves otra vez que esos patrones es un patrón muy complejo y hay bastante realce tardío. Lo que es muy importante es que el realce tardío puede ser también un substrato para la generación de arritmias, porque el tejido es muy inhomogéneo y las re-entry arritmias se pueden generar en estas zonas de realce tardío. Y este patrón de miocarditis también es muy frecuente, ya se ve bastante, y puede ser medio mural o epicárdico. Bien, entonces para mí de verdad eso es la aplicación muy importante de las resonancias en las cardiopatías. Pero ya como decía también en el MINOCA, que ese es un síndrome de infarto sin obstrucción de coronarias, es un dilema clínico, la verdad. No se sabe muy bien cómo darle de alta al paciente, cuál tratamiento. Y hacer una resonancia sería muy útil porque nos va a decir exactamente lo que ha pasado con el paciente, si es miocarditis aguda, si es un infarto embólico, un infarto pequeño, a pesar de las coronarias normales, o si no, un síndrome de Takotsubo o cardiopatía de estrés. Pues nosotros en Bristol hacemos la resonancia a todos los MINOCAs y ya tenemos un database con casi 900 MINOCAs. Y estamos haciendo muchas investigaciones en este tema y a mí me gusta mucho este tema porque de verdad tiene una importancia clínica muy grande. Este es un estudio que hicimos a Bristol desde hace unos años y lo que hicimos, bueno, preguntamos a los cardiólogos cuál era el diagnóstico de estos pacientes con MINOCA
teniendo en consideración la historia del paciente, el eco y el electrocardiograma. Y entonces registramos los diagnósticos aquí y después no hicimos unas resonancias y pues no vimos la patología que el paciente tenía. Y en la gran mayoría de los casos hemos reclasificado esos pacientes. Su paciente que se pensaban tenían miocarditis, al final tenían un infarto de corazón, sino Takotsubo. Y paciente que los cardiólogos pensaban que tenía un infarto, pues no tenían miocarditis o tenían Takotsubo cardiomyopathy. Pues entonces ya ves cómo hacer la resonancia ha podido cambiar todo el diagnóstico completamente. Y en 25%, en un paciente entre 4. Y en 29% ese cambio de diagnóstico han conseguido también un cambio de manejo clínico. Pues entonces un impacto clínico muy importante. Y es por eso que las líneas guías también recomiendan en MINOCA de hacer la resonancia junto al eco. Y también en la definición del infarto de corazón se habla de realce tardío y de cómo nos puede ayudar el diagnóstico diferencial. Me quedo con una pregunta. Claro, la cardiopatía isquémica no tenemos dudas, ¿no? Sin embargo, yo creo que se está sobreutilizando mucho la resonancia para las enfermedades valvulares, la insuficiencia mitral y la insuficiencia aórtica. Todos sabemos, la gente de imagen, que muchas veces tenemos serios problemas en la valoración de la insuficiencia mitral, pero yo creo que no sé si os está pasando en Inglaterra, ¿no crees que se está utilizando demasiado por encima de las necesidades, la valoración de las regurgitaciones valvulares? Yo creo que muchas veces se pide por pedir de una manera rutinaria. Hay veces que evidentemente el eco se queda muy corto, la insuficiencia mitral y la insuficiencia aórtica, pero se está empezando a utilizar muy de rutina, pienso yo, ¿no? Por encima de lo que ofrece la resonancia. No sé si es vuestra opinión. Sí, pues en mi centro no se utiliza tanto por las valvulopatías. Hay muchos artículos en la literatura y se habla mucho de este tema en los congresos, pero la verdad es que los cardiólogos clínicos no, por lo menos en mi centro, no la piden mucho. La piden mucho cuando no está muy aclarado el nivel de la insuficiencia, entonces quieren un examen final que puede aclararlo, pero si no es todo de eco y transesofágico, la verdad. Sí, pero es un peligro, ¿no?, de la técnica. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y cuándo crees que, y enlazando en lo que estoy diciendo yo ahora, cuándo crees que realmente se está pidiendo mucha resonancia magnética cuando realmente la resonancia magnética no es tan útil? Sí, bueno, hay casos, por ejemplo, que es menos útil, que sería, bueno, desde luego por la función diastólica, pero nunca a mí me ha llegado paciente con la indicación clínica de hacer resonancia por la función diastólica, porque obviamente el eco es mucho mejor y no tendría sentido hacer una resonancia. En paciente con fibrilación auricular también se pide bastante y puede ser útil porque esos son pacientes complejos que ya tienen cardiopatías o cosas y patologías pero lo que pasa es que la resonancia a veces no va a ser un examen tan fácil y a lo mejor puede ser no tan útil porque las imágenes no están bien, bueno, sería difícil decir algo, hacer un diagnóstico diferencial muy fuerte. Y en los casos de la amiloidosis cardíaca, por ejemplo, la resonancia es importante, pero no puede distinguir entre la EL amiloidosis y la ATTR amiloidosis. Y esto hay que decirlo claramente porque la gente está un poco confundida. Los que es importante la amiloidosis es cuando hay un paciente con hipertrofia ventricular izquierda que la etiología no está aclarada. Bueno, a este nivel hay que hacer la resonancia para entender si cuál fenotipo hipertrófico es. Y una vez que está aclarado que es amiloidosis, bueno, la cardiología nuclear en este momento sería útil para distinguir las dos formas de amiloidosis cardíaca. Y bueno, lo que pasa aquí, por ejemplo, en Bristol o en Inglaterra, se hace mucha resonancia y tiene razón, a veces no la hacen cuando no tendría que hacerla. Y sobre todo la hacen en lugar del eco, que para mí no está bien.
hay siempre que hacer un eco para empezar y la resonancia, añadir la resonancia cuando necesita. Y no todos los pacientes necesitan una resonancia, vamos. Pero aquí en Inglaterra, como el acceso a la resonancia es aún más fácil que el eco, parece una locura, pero es así a veces. Sí, es más fácil hacer una resonancia que un eco, a veces una angiografía. Y esos son casos que no tenía que pasar. Sí, sorprendente, sí, evidentemente. O sea, que de alguna manera el mensaje que damos es que la diferencia con el eco es el gadolinio. No sé, si no tuviésemos gadolinio, las cosas hubiesen cambiado totalmente, ¿no? Vamos, son muchas más cosas, pero que el gadolinio da impacto clínico a la resonancia, ¿no? Y luego estamos de acuerdo que la introducción de los mapas paramétricos T1 y T2, ¿no? Y la posibilidad de estudiar el edema, el espacio intersticial, ha supuesto realmente un avance espectacular, ¿no? Volviendo de nuevo, ¿cuándo el mapeo T1 y T2 son esenciales en un centro con resonancia magnética sin dedicación exclusiva? O sea, las cosas cambian cuando uno tiene 3 máquinas o una máquina solo para cardio. En España ya hay centros que tienen una máquina específicamente dedicada para cardio y es más, manejada por cardiólogos, ¿no? Es sorprendente, ¿eh? Y eso me parece un gran avance. Pero cuando en un centro que no tiene una... que hay que pegarse para conseguir una resonancia magnética, ¿cuándo es esencial hacer un mapeo T1 y T2? Sí, no, estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel, que no es tan esenciales que sin mapeo no se puede hacer resonancia, pues no. Son esenciales en el sentido que te facilitan la interpretación de los casos más difíciles. El mapeo T2, por ejemplo, es muy útil para localizar la presencia de edema, inflamación miocárdica, y la interpretación visual es muy fácil. Y además se puede hacer una reacción de interés, unos círculos pequeños en las imágenes, y este número nos ayuda a la evaluación de una manera semi-cuantitativa. Si no tienes el mapeo T2, pues puedes utilizar la secuencia T2 STIR, que es la técnica de siempre que está puesta en todas las máquinas del mundo. Puedes utilizar esta secuencia, pero no es una secuencia muy fácil y a veces las imágenes no salen muy claras. Y por esto con el mapeo T2 va a ser más fácil, la verdad, de ver la inflamación. El mapeo T1 nos ayuda mucho en estos ventrículos hipertróficos que no tienen realce tardío. Que realce tardío sería la fibrosis macroscópica, pero a veces hay también la fibrosis microscópica y que se puede identificar con el mapeo T1. Y pues entonces, como se hace lo mismo, si hace un círculo, una región de interés, un círculo en las imágenes de mapeo T1 y evaluamos el número que nos sacamos de este análisis. Si el número es más abajo, más arriba del nivel normal, pues nos dice que hay fibrosis microscópica. Y esto es muy importante porque es como identificar una patología antes de tener una fibrosis macroscópica. Entonces se puede intervenir antes y nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Si el número de T1 mapping está más bajo del valor normal, pues significa que en el miocardio hay grasa o hierro. Y eso es muy importante por unas patologías, por ejemplo, la enfermedad de Fabry, que acabo de decir antes, que a veces no es tan fácil hacer el diagnóstico solo con el realce tardío, pero si tenéis el mapeo de T1 por encima, pues esto va a ser bastante fácil. Y bueno, pues claro, puede tener un servicio de resonancia sin tener el mapeo, porque, por ejemplo, a mí, esta historia, me se ha roto la máquina aquí en Bristol hace 6 meses y el mapeo no me funciona. Y son 6 meses que tengo que hacer informes sin mapeo. Y bueno, para mí es un desastre, pero hay que empujar para adelante y seguir haciendo esos informes muy precisos sin el mapeo. Pues entonces, no tener el mapeo es importante, pero no es un desastre. Bien, Clara, hablando del futuro, yo no sé cuál crees que es la principal limitación, que es por donde tiene que ir el futuro de la resonancia. Para mí la principal limitación es fuera del costo, obviamente, ¿no? Y la disponibilidad yo creo que es el tiempo de exploración, que es relativamente largo, si se compara sobre todo con la ECO, o incluso con el TAC, que ahora es muy rápido, ¿no? Entonces, en el futuro, yo no sé por dónde va la resonancia, hablando de un futuro en general. Si las adquisiciones, obviamente, se tendrán que conseguir adquisiciones más rápidas, ¿no? Y con una mayor resolución,
son las secuencias hay un montón de nuevas secuencias autosincronizadas, tanto con el electro como con la respiración o con ambas. Están las técnicas de adquisición en paralelo, las técnicas de complex sensing, son técnicas muy sofisticadas, técnica de construcción libre para que el paciente pueda respirar y se haga. Sí, hay los que no estamos dedicados, hacemos resonancia, pero no estamos dedicados a la investigación, vemos que es espectacular lo que viene. Y yo me pierdo muchas veces. ¿Por dónde va a ir? Va a ir por la espectroscopia, por las técnicas que permiten la adquisición de mapas TURT2, las CRM multitasking. O sea, danos una visión global donde realmente para los no hacemos investigación básica en resonancia, ¿para dónde va la resonancia? Aceleración, rapidez, cosas más baratas, inteligencia artificial, cuéntanoslo. Estoy de acuerdo contigo, Miguel Ángel, que hay muchas áreas de desarrollo en la resonancia y para mí todas esas son muy importantes. Lo que quería añadir es el FurtiFlow, no solo para las aortas y los vasos, pero sino para el flujo intramiocárdico, porque yo creo que va a ser una herramienta muy interesante para nos explicar la fisiopatología de la dilatación ventricular izquierda y derecha, después de patologías como valvulares o cardiomiopatías y tal. Pues entonces en mi grupo estamos estudiando. Perdone, ¿crees qué ventajas va a tener sobre algo que no se ha aplicado, que sabes que es el seguimiento de los flujos con eco, ¿no? Con eco Doppler? ¿Qué ventajas va a tener la resonancia sobre lo que se ha hecho en eco? En Italia se ha hecho bastante, pero yo creo que ha quedado como bastante muerto, ¿no? ¿Qué ventajas va a tener la resonancia? Sobre el estudio de los flujos intramiocárdicos, me refiero, no los flujos en la aorta, que hay trabajo muy bonito, ¿no? Sobre todo el grupo de Barcelona, pero el ventrículo izquierdo, ¿qué ventajas puede tener? Sí, hay unos estudios, pero en modelos animales o modelos en el ordenador, pero no en humanos, que estos vórtices que se pueden medir muy bien con el FurtiFlow en el ventrículo pueden ser responsables de la dilatación ventricular. Y eso es importante estudiar, en mi opinión, de ver cómo cómo se llena el ventrículo izquierdo después, por ejemplo, de un cambio de válvulas o después de un infarto. Y lo que unos investigadores han visto, por ejemplo, es por qué se forma un trombo después de un infarto. Y a mirarle esos vórtices en una zona akinética, como es de un infarto, pues la sangre no se mueve, obviamente, y se forma el trombo. Eso lo sabíamos antes, pero ahora con el FurtiFlow se ve muy, muy bien. Más futuro. Más futuro. Pues para mí el mapeo hay que utilizarlo más frecuentemente y pues entonces hay que valorarlo más y muchas más patologías y eso con validación histológica. Por cierto, y la rapidez de la resonancia es muy importante, como dices tú, pero quería mostrarte este estudio muy importante, el INCA Perú Study, que es un estudio hecho en Perú, un estudio de resonancia, pero resonancia normal, con las técnicas diarias que todos los centros tienen, incluso este centro en Perú, y pues hicieron la resonancia en 18 minutos, lo de cine y de realce tardío, y lo consiguieron en una máquina cualquier, en un centro cualquier, no un centro espectacular o académico o no sé qué, en un sitio normal. Y lo que sacaron de este estudio es una información, un mensaje muy importante, que la resonancia hecha rápida, como en este caso, 18 minutos para examen, ha cambiado el diagnóstico en 19% de pacientes y ha cambiado el manejo de pacientes en 37%. En total, un impacto del 50 y pico, 60%, un impacto en el cambio del management y en el sentido que tenían diagnósticos diferentes y habían descubierto cosas que antes no se veían en el eco. Y este estudio es muy importante porque nos cuenta que al final sí, la resonancia normalmente es un examen de una hora, pero al final podemos cortar todas esas imágenes y hacer solo lo necesario. Y por eso no necesitamos mucho tiempo y no necesitamos secuencia muy compleja o muy, muy cara y tal. Se puede utilizar las secuencias de siempre. Y
Y bueno, entonces lo que estamos haciendo ahora en Inglaterra es intentar hacer protocolos como este también en Inglaterra. Así que en una hora se pueden hacer a lo mejor 2 o 3 pacientes. Y lo que voy como CEO de la Sociedad Americana de Resonancia, lo que voy a intentar es hacer un estudio similar en Estados Unidos, que es como un país un poco en desarrollo, como en el tema de la resonancia, porque hay mucha medicina nuclear y muy poca resonancia. Hay más resonancia en la ciudad de Londres que en toda Estados Unidos, imagínate. Y pues entonces hay que decir a la gente, a los colegas, que esta historia que la resonancia es un examen muy largo, bueno, es verdad, pero hay que hacerlo de una manera más rápida y se puede hacer incluso en Sudamérica. Lo tiene muy complicado, porque la medicina nuclear en Estados Unidos es un lobby superpoderosísimo, ¿no? Lo sé. A mí me sorprende todavía la utilización. Yo creo que el 90% de los pacientes, la primera prueba es la medicina nuclear. Te quedas, para el diagnóstico de cardiopatía isquémica, ¿no? Vamos, de dolor torácico. Te quedas realmente perplejo, ¿no? Te quedas realmente perplejo. Sí, por ejemplo, en Inglaterra, por el dolor torácico, lo que se hace es la resonancia de estrés, que hoy no podemos hablar, no hemos hablado de esto, pero es un test, en mi manera de ver, mi opinión, estupendo, porque la gente que con dolor de pecho sí que tiene isquemia, pero a veces tiene miocarditis, si tiene razón extracardíaca, es el dolor torácico, pues entonces con un examen que tardas media hora, ya te soluciona todos esos diagnósticos etiológicos. Una última pregunta, Clara. Yo he sido siempre muy crítico con el strain, por definición, porque creo que no, el concepto es bueno, el problema es la herramienta que utilizamos, que es mala. Que realmente, yo he oído muchas críticas, nosotros lo hemos utilizado poco. ¿Cuál es tu opinión sobre el strain, el tracking de tejidos con resonancia magnética, que parece que nos da unos strain, lo ves y te quedas sorprendido, ¿no? ¿Va a ser superior al eco? ¿Va a superar las limitaciones que tiene la ecografía, la determinación de la deformación miocárdica, o va a ser solo un trabajo de investigación sin más? Sí, yo creo que a lo largo sí, pero no ahora mismo. Lo que pasa con la resonancia es que se ve el contorno subendocárdico muy bien, y pues entonces cuando se planea esto y se hace el bordo subendocárdico, pues se hace de una manera más precisa. Pero la verdad es que ahora se tarda bastante hacer ese análisis con resonancia, y con la eco mucho más fácil, mucho más rápido. Pero una vez que sería más estandarizado y más rápido, yo creo que quizás sí va a ser superior, porque además lo que no tenemos que sacar imágenes de strain, utilizamos la cine y es solo de un trabajo de post-processing. Sí. Muy bien, Clara, nos queda un mundo, después del confinamiento dicen que el mundo va a cambiar, pero el mundo va a cambiar en muchas cosas, ¿no? Yo creo que la resonancia, y junto con el TAC, yo no sé si tú estás conmigo de acuerdo, a mí una de las cosas que me ha sorprendido, la resonancia se presuponía que iba a ser espectacular. A mí lo que me está sorprendiendo también es el salto que está pegando el TAC en la imagen, no para las coronarias, sino para miles de cosas, ¿no? El TAC y la resonancia están pegando un avance, y el TAC para mí ha sido sorprendente, ¿no? La valoración de la anatomía cardíaca con TAC es espectacular. Yo creo que la resonancia ha pegado un salto muy importante. En España, no sé, en Inglaterra, en España hay una muy perfecta unión entre los radiólogos y los cardiólogos para hacer, no hay competencia o hay muy poca competencia, que eso es un problema que ha surgido en muchos países, ¿no? La competitividad entre los radiólogos y cardiólogos en España yo creo que no existe, vamos, o existe muy poco. Realmente los grupos están muy unidos. No sé en Inglaterra, yo creo que es muy importante para el futuro de la técnica que los cardiólogos estén muy imbricados, igual que con el TAC, que por ejemplo en Italia tenéis el problema de que es imposible, ¿no? Porque hay que ser casi radiólogo para hacer un TAC. Yo creo que el futuro tiene que estar en nuestras manos, ¿no? No sé si opinas así, vamos, pero es fundamental. Sí, bueno, estoy 100% de acuerdo, porque estas son herramientas clínicas, y entonces el papel clínico del cardiólogo es esencial, porque si no nos dejan unas imágenes que son muy bonitas, pero no vamos a sacar el sentido clínico que tienen. Entonces los cardiólogos tienen que trabajar junto con los cardiólogos, eso sin duda, vamos. Me encanta el concepto de herramienta clínica. Clara, ha sido un placer hablar contigo. Te hemos forzado a hablar castellano
lo hablas de maravilla, además con un acento italiano que le da, parece que estás cantando, con lo cual se hace mucho más atractivo escucharte. De verdad ha sido un placer tenerte este tiempo con nosotros. Yo creo que das una visión general que a la gente le puede venir muy bien. Esperamos verte de nuevo en la sociedad. Muchísimas gracias y bueno, que superemos todo donde estamos ahora rápidamente y nos metamos en ese nuevo mundo donde la resonancia va a ocupar sin duda un lugar muy importante. Muchísimas Sí, ya esperamos después de COVID de todo puede pasar y la gente está ya puesta en cambiar cómo hacen las cosas y a lo mejor hace más resonancia también. Pero muchas gracias por la oportunidad de hacer esta perla contigo y bueno, saludos a todos los colegas de la Sociedad Hispánica de Imágenes, Española de Imágenes. Y de verdad, un placer y espero que más o menos se haya entendido lo que he dicho en español. Perfectamente. Muchas gracias, Clara. Adiós.